Señores, el tema de las últimas semanas ha sido el abuso en contra de niños en una iglesia. Ese va a ser el tema por mucho tiempo, porque ahora hay un nuevo involucrado que también ahora lo acaban de condenar a 1 año de prisión. A ese sí yo lo conozco, al otro no lo conocía, pero a ese que acaban de apresar, yo lo conozco, sin embargo sus abogados dicen que él realmente no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que si le enchucharon 1 año para comenzar, es porque la cosa no está bien. Sin embargo, habíamos criticado, habíamos dicho que nos resultaba extraño que las confraternidades de pastores no se pronuncien, no para acusar al pastor, pero para hablar del caso. Claro. No para decir que es culpable o inocente, pero para darle luz a uno en esto que uno realmente no entiende. ¿Por qué? Porque él era pastor de una iglesia. ¿A qué concilio pertenecía? ¿A qué concilio? ¿A qué federación? Exacto. ¿Quiénes eran los grupos religiosos a los que él pertenecía? ¿O era realengo? ¿Cómo construye una gente en la iglesia solo? O sea, porque ahora él no era de mi confederación, él no es de aquí, pero la iglesia pertenece a un concilio. La iglesia no la construyó, estaba ahí cuando él llegó, porque es reciente a él lo asignaron como pastor a ahí. Ese lugar. ¿Quién lo asignó? ¿Quién lo asignó? ¿Quién lo asignó? Con un caso pendiente de hace 5 años de prisión suspendida también por una violación. Exactamente. Una supuesta violación. Exactamente. Porque o agresión sexual. ¿Qué juez lo liberó en ese tiempo? Exacto. ¿Y bajo qué argumento? ¿Quién cobró y quién pagó? Esa es la frase mía ya. Ya, esa es la mía ya. Ya yo no me voy a meter en problemas. ¿Quién cobró y quién pagó? Porque es muy fácil decir que pertenecía a tal iglesia, que fue expulsado por lo que sucedió hace 5 años. Pero de ese caso nunca se habló. Mira, Y su anterior pastor lo sabía y entonces permitió, porque tengo que decirlo así, sí, que él pastoreara una iglesia sabiendo el antecedente que tenía. Sabiendo sus antecedentes. O sea, lo expulsó de su iglesia, pero lo dejó que caminara. Exactamente. Que rodara. Entonces, señores, yo conozco gente. Este caso es complicado y hay mucha complejo. Yo conozco personas. Por ejemplo, el otro día me llamó un primo hermano que tiene un hijo en la capital preso porque lo acusan de haber estado con una sobrinita, el primo hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Digo, no podemos hacer nada, que investiguen, si es culpable que lo tranquen, porque ¿qué hacemos? Pero ¿cómo que qué hacemos? Realmente. Que lo tranquen, que lo investiguen, y si es culpable que lo condenen, y si es inocente que lo suelten. Ahora, la madre y el padre de la niña de 11 años de edad, que pega ahí arriba con un cuerpazo que ya usted sabe, y María Santísima, como dicen, pero eso no excusa que el primo haya hecho eso, ya está llamando a través de un abogado para que le busquen 500,000 pesos. Suponte que sí, que el primo es culpable. Pero ¿qué pasa cuando él ya abusó de esa niña? Abusó porque es menor, no porque la tuvo la mala, la abusó, la violó, es violador. Y con una negociación económica él sale, porque quitan la querella. El Ministerio Público se hace a un lado, pero hay un violador en la calle. ¿Tú entiendes el problema? Claro. Entonces, debe haber alguna concesión de la ley que prohíba la negociación en base a delitos de ese tipo. Es que el Ministerio Público de por sí puede perseguirlo. Sí. Aunque los padres de la menor retiren la querella, sí, y haya un desistimiento de la misma. Pero como abogada tú sabes que el abogado va a decir, no hay querellante. A las 3 faltas del querellante, ¿qué hace el juez? No hay querellante. Es que aún así, yo por eso, mira, una de las razones que me han decepcionado. Bueno, sí, sería el término realmente, alejarme mucho de los tribunales y aunque ejerzo de forma pacífica, no estoy activa en los tribunales, es precisamente que los cuartos están en las negociaciones. La falta de ética y profesionalismo de muchos colegas y de muchos profesionales del derecho. Porque ¿cómo tú puedes negociar en un caso como este? Sí, pero si no, ¿Cómo tú puedes defender lo indefendible realmente? Y si no lo defiendes tú, lo defiende el Estado. Porque hasta eso. Y uno que está en los medios, en la calle, uno ve tantas reuniones
en lugares públicos y tanto sobrecito Manila por debajo de la mesa y tantas cosas que te matan el ánimo, porque tú sientes cómo juegan con la moral y te sientes tan impotente realmente. El primo mío, como no tiene los 500, ya hizo una reunión y está ofreciendo 250. Ahorita da los 300 y el temor mío no es que lo suelten, es que si es verdad que estuvo con la niña, va a seguir en la calle. Mira, a mí me gustó mucho David, va a seguir en la calle. La acción de una fiscal que por ética y profesión me voy a reservar su nombre. Yo fui como abogada de alguien muy cercano a mí que fue acusado de intento de violación. Intento. Por una pareja sentimental de él. Ok. Ella estaba viviendo en casa de él, hacían ya unos meses, y una noche, unos tragos, él quería y ella no quería. Okay. Pero él quería y estuvo con su mujer. Pues al otro día, ella tempranito fue a la fiscalía y quería $500,000 de pesos. Pero ¿qué pasa? Que aparentemente no era la primera vez que esa persona llevaba a sus parejas con la misma acusación, bajo el mismo alegato. Okay. Ya ella es reincidente en esto. Ella lleva al de paso, al amante de ocasión, a la fiscalía para sacarle dinero. Oye, y se entonces, lo permiten. En ese momento a ella la dejaron detenida porque no era la primera vez que pasaba. Y esa acción a mí me llamó mucho la atención, porque entiendo que hay que crear ciertos precedentes. Claro, claro. Aquí hemos visto casos de madres que con sus hijas menores lo hacen por conseguir dinero. En más de una ocasión. Entonces, sabemos de un caso de alguien que duró 1 año privado de su libertad, siendo inocente por una acusación de una menor freca y irresponsable, tanto ella como la madre. Así no. Entonces, aquí, a la hora de entablar en justicia una demanda por ciertos tipos de casos como esos, hay que indagar más, hay que abrir una investigación seria y responsable. Sin menudo por delante, ni por el medio, ni por atrás, ni por ninguna parte. Ciertamente se investigue, ni siquiera el hecho de que no sea señorita la niña en cuestión, porque aquí hay niñas que tienen años ya en prácticas y que muchas veces tienen más experiencia que una, que ya es una mujer. Y aparece un tonto, por no decir la otra palabra, es más pendejo. Un tonto útil. Vamos a hablar claro. Y a ese le pegan el daño causado durante años ya, y en vez de un plato lo hacen culpable de la vajilla completa para sacar dinero. Bueno, entonces... Es un tema muy complejo realmente. Es delicado. Pero volviendo al caso del susodicho pseudo pastor, esa parte que mencionaste de que la confraternidad de pastores no se había pronunciado, a mí me preocupaba mucho y me llamaba mucho la atención, porque ellos debieron salir a defender el buen nombre del evangelio, ¿verdad? Y también a de cierta forma solidarizarse con tantas víctimas en este caso. Bueno, yo te voy a decir la verdad, no la confraternidad en sentido general, pero algo es algo. Y por algún lugar debemos comenzar nosotros, claro que sí, poniendo las cosas donde van. La confraternidad de pastores de Villa Cerro, la de Villa Cerro, que fue donde ocurrió el asunto, habla sobre el caso del pastor Kelly. Entonces, qué interesante. Por lo menos la de Villa Cerro está hablando del caso. Vamos a ver qué dicen de este caso. Para mí es súper importante que escuchemos, porque son pastores que están hablando de un caso de un pastor que pudiera ser inocente, pero ya hay acusaciones de anterioridad que pudieran apuntar a que es culpable, pero que eso lo determine un juez. Vamos a ver qué dicen los pastores. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que nos van a escuchar. Pastor Ángel Luis Cabrera, presidente de la confraternidad de pastores acá del sector de Villa Cerro, al junto de una parte de la directiva y miembros que nos acompañan en esta mañana. Sí, queremos conocer cuál es la opinión de ustedes como confraternidad de pastores de Villa Cerro con relación al caso que ocurre aquí, y si ese pastor era miembro de la confraternidad. Fíjate, Yanira, y miembros de la prensa, nosotros en realidad no queremos llover sobre mojado, como dicen. Ya ustedes pudieron observar, estuvimos frente al ayuntamiento
¿verdad? Y allí pues se hizo una rueda de prensa. También se leyó un documento que ustedes pudieron escuchar con un mensaje muy acogedor, que yo sé que eso llegó al país, al mundo, y también pues allí se le dejó ese documento a la fiscal, y en realidad nosotros, los mismos que estuvimos exponiéndose allá, la cual el pastor Rudy y algunos pastores más, nosotros rechazamos rotundamente esos tipos de prácticas. En realidad estamos muy consternados, estamos tristes de esos acontecimientos que ha acontecido en el sector de Villacerro. En realidad el pastor Víctor Kerry, él no pertenecía a la confraternidad. Ya hacía tiempo que por causa ya de lo que mencionaba, hemos hablado, él fue llamado a la atención de una delegación de pastores allá, a su casa, porque ya había rumores de lo que se estaba hablando. Nosotros queríamos escuchar su versión, pero en realidad él se denegó. Y como se denegó, pues nosotros no fuimos. Nosotros somos de las personas que leemos la palabra, leemos la Biblia y entendemos que la palabra no se contradice. La Biblia habla muy claro. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice que el que oculta su pecado no prospera, pero aquel que lo confiesa y se aparta recibirá consolación, alcanzará misericordia y recibirá consolación también. Entonces, son situaciones que uno deja a las autoridades que se encarguen del caso, pero uno obviamente, porque fue a investigar, y de ahí para allá, pues nosotros entonces fue impulsado a la confraternidad de pastores, no es un miembro de la confraternidad. Sí, pero ¿y por qué ustedes no hicieron la denuncia pública o ante las autoridades competentes y se enteraron que había rumores, incluso lo llamaron a la atención y lo expulsaron de la confraternidad precisamente por eso? Bueno, en realidad tú sabes que uno deja a las autoridades que trabajen, porque hay situaciones que eso le sirve o sea, más bien ahuyenta a la persona, y el trabajo que están haciendo las autoridades interrumpe. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Sí, ¿y en qué tiempo él fue expulsado de la confraternidad? Ya eso hace aproximadamente más de 5 años. Sí, que hace tiempo de eso. ¿Más de 5 años? Sí. ¿Y no representa esto una vergüenza para la iglesia evangélica, incluso hasta que podrían perder credibilidad ante la sociedad? En realidad nosotros, vuelvo y le digo, hay un mal que está aconteciendo en el mundo y en muchas personas que les gusta generalizar, y es ahí donde nosotros no entramos porque eso es hasta antibíblico. Eso va en contra de la ley terrenal, en contra de la ley de Dios. Usted no puede generalizar, porque un pastor, 2 pastores estén cometiendo cosas ilícitas. Usted no puede generalizar. No puede generalizar, porque eso la ley de Dios rechaza eso, y la ley terrenal también. Nosotros somos pastores, por ejemplo yo que tengo 40 años militando en este camino, hasta ahora nadie me puede señalar, y así le pido al Todopoderoso que a ninguno de estos pastores pues se le pueda señalar en todo el transcurrir de sus vidas. En verdad estamos consternados y sabemos que esa persona tiene familia, tiene hijos, y en ningún momento queremos lacerar la moral de nadie ni arruinar la honra de nadie. Simplemente estamos dando la cara para que el pueblo y la comunidad de Villacerro sepa que nosotros estamos decimos presente donde quiera que se nos inviten y donde quiera que se nos aborden. Y pues nosotros oramos por esa persona para que Dios lo restaure, pero no apoyamos esos actos inmorales. Así que Dios me le bendiga y Dios le guarde.